Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra nueva entrega de tutoriales en el canal. En este tutorial aprenderemos a desarrollar paso a paso un cubo giratorio en 3D utilizando DeepSeek R1, la nueva inteligencia artificial china que está revolucionando hoy en día el mundo de la tecnología. También utilizaremos HTML, CSS y JavaScript combinado con Three.js para el desarrollo como tal del proyecto. Así que no siendo más, ¡comencemos! Entonces, lo primero que vamos a hacer es indicarle a nuestra IA que nos proporcione el código en JavaScript de un cubo en 3D utilizando Three.js. Así que vamos a escribir el siguiente prompt. Dame el código en JavaScript de un cubo en 3D utilizando Three.js. Damos Enter y esperamos hasta que la IA nos responda. Podemos ver que nos proporciona el HTML del cubo, nos da algunos estilos CSS, nos importa la CN, la librería de Three.js, y también podemos observar que nos muestra de manera organizada cada una de las partes del código en JavaScript, separándolas cada una por un comentario que nos está indicando a qué hace referencia cada una de esas partes. Esto nos facilita para que cuando vayamos a copiar el código podamos visualizar los errores de manera más rápida. Ahora nos dice que este código crea un cubo en 3D con las siguientes características: geometría, material y otra serie de características más. Luego nos da unas indicaciones de cómo usar este código. Y que si necesitamos más ajustes, le podemos indicar. Copiamos el código de JavaScript generado por la IA. Aquí podemos ver que PageAssist nos ofrece dos opciones, una para descargar el código y otra para copiarlo. Así que vamos a dar clic donde dice Copy to Clipboard y lo siguiente que vamos a hacer es pegarlo en el editor de código. En este caso yo estoy utilizando el editor de código Visual Studio Code. Tú puedes utilizar el que mejor te parezca. Y podemos observar que el código se ha copiado correctamente al editor de código. Sin embargo, vemos que tiene algunos errores que debemos corregir. Así que lo primero que vamos a hacer es mirar detalladamente el código que nos ha proporcionado la IA. Podemos ver que nos ha generado unos estilos CSS al body y al canvas. Al parecer están bien. Sin embargo, podemos agregar la propiedad overflow con valor hidden para que el contenido desbordado de la caja se oculte y únicamente el contenido dentro del área del contenedor es el que sea visible. Ahora al canvas no vamos a agregarle ninguna propiedad, lo vamos a dejar tal cual como está y vamos a trabajar ahora con la parte del body. Aquí podemos observar que la IA nos ha generado la CDN en la librería de Three.js. Sin embargo, la CDN está incorrecta, ya que ERE128 no lleva dos ceros, así que los quitamos, porque si lo dejamos así, nos genera un error 404. Ahora, la configuración inicial de Three.js podemos observar que la IA nos crea la escena, la cámara y el renderizado. Sin embargo, vamos a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, esta línea de la escena la vamos a dejar tal cual como está. La línea de la cámara también la vamos a dejar tal cual como está. Únicamente vamos a agregar la posición de la cámara en Z de 5 unidades debajo de la línea de la cámara. Perfecto. Y ahora vamos a configurar la parte del renderizado.
Aquí podemos observar que la IA nos ha creado un renderizador WebGL, que es el motor gráfico que convertirá la escena 3D en una imagen visible en la pantalla. Y antialias con valor true, que va a activar el anti-aliasing, lo que nos va a permitir suavizar los bordes de los objetos para que no se vean pixelados o con escalones. Entendido esto, lo siguiente que vamos a hacer es ajustar el tamaño del renderizador al tamaño de la ventana. Así que le indicamos lo siguiente: window.innerWidth para el ancho de la ventana y window.innerHeight para el alto de la ventana. Con esto hacemos que el renderizado ocupe toda la pantalla y se vea en alta resolución. Luego agregamos el canvas al HTML para que la escena se renderice correctamente. Así que vamos a seleccionar esta línea de código, la vamos a cortar y la vamos a pegar debajo de esta otra línea. Perfecto. Y estas otras líneas de código que nos generó la IA, las vamos a eliminar, ya que no las vamos a utilizar más. Aunque no debí borrar la línea del material, sin embargo más adelante la creamos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es configurar algunas de las partes de la creación del cubo. Por ejemplo, esta línea de código, vamos a configurar las dimensiones del ancho en el eje X en 1, del alto en el eje Y de 1, y la profundidad en el eje Z vamos a dejarla también de 1. Estas dos líneas de código que vemos acá las vamos a borrar, ya que no las necesitamos, y dejamos únicamente la constante geometría. Ahora creamos el cubo y lo agregamos a la escena, así que borramos estas líneas de código y dejamos únicamente la función animate. Aquí el comentario lo borramos también y vamos a colocar el siguiente: crear el cubo y agregarlo a la escena. Perfecto. Declaramos una constante de nombre CuteMesh en donde vamos a crear la malla del cubo en 3D. De Geometry, que sería la forma del objeto, y Material, que es como se ve la superficie, que la vamos a crear nuevamente aquí arribita porque la había borrado anteriormente. Así que declaramos un comentario que haga referencia a crear el material. Y debajo del comentario declaramos la constante material. Que se aplicará a la geometría del cubo, definiendo su apariencia visual. Indicamos color del material en formato hexadecimal. Y wireframe con valor true para que muestre solo las líneas de los bordes de la geometría, o sea, el esqueleto del cubo. Ahora agregamos el cubo a la escena para que se vea visible. Y ya por último, lo que nos haría falta es configurar la iluminación de la escena en Three.js. Así que creamos un comentario que diga lo siguiente: configurar iluminación. Debajo del comentario vamos a declarar una constante de nombre Ambient Light. E iluminamos toda la escena de manera uniforme. Indicando el valor del color en formato hexadecimal, que en este caso sería el color blanco, y luego el valor de la intensidad, que sería 1. Agregamos iluminación a la escena. Y luego creamos la luz puntual y la agregamos a la escena. Definimos valor de color
que es el color verde en hexadecimal, intensidad de 1 y distancia de 10. Debajo, escena.add light. Aquí, la función de animación que nos generó la IA está bien. Sin embargo, aquí no sería cube, sino cube mesh, que es el nombre de la constante que creamos para el cubo. Así que modificamos ese nombre. También vamos a modificar el comentario. Función de animación. Y aquí, a la llamada de la función, también vamos a crear un comentario que diga lo siguiente: iniciar animación. Ahora guardamos con Ctrl+S y visualizamos el cubo en modo desarrollo. El editor de código Visual Studio Code nos proporciona una extensión de nombre LightServer, que si la buscamos en extensiones y escribimos el nombre en el buscador, LightServer, seleccionamos la primera que aparece y lo que vamos a hacer es instalarla. Después de haberla instalado, vamos a dar clic derecho en el documento index.html y vamos a dar clic donde dice abrir con LightServer, o sea, con la extensión que acabamos de instalar. Podemos observar que el cubo giratorio se ha creado correctamente según lo que le indicamos anteriormente en el JavaScript. También pudimos ver que corregimos algunas de las partes del código que nos generó la inteligencia artificial para llevar con éxito este proyecto. Es increíble todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial si la sabemos utilizar de la manera más adecuada. Así que si te gustó este video tutorial, te pido que por favor le des like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de más videos tutoriales que siga subiendo más adelante. No olvides seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, GitHub, Instagram, en donde estaré publicando información detallada acerca de los videos tutoriales que se estén estrenando en el momento. Así que no siendo más, te veo en próximos tutoriales.